Hola amigos, bienvenidos a su programa El Arte de lo Jurídico en esta nueva temporada que estamos estrenando. Aquí te entenderás y sabrás y conocerás sobre los temas más relevantes y de gran importancia. Comenzamos. En El Arte de lo Jurídico estamos muy emocionados por nuestra segunda temporada, en la cual nos acompañan grandes invitados. El día de hoy nos acompaña el licenciado en Derecho Eduardo Iniesta, quien es egresado del Tecnológico de Monterrey y actualmente socio director de la firma de abogados Iniesta y Cano. Tiene una gran experiencia en el ámbito privado empresarial y el día de hoy nos acompañará con el tema Derecho de Autor y Propiedad Industrial. ¿En dónde más? Aquí en El Arte de lo Jurídico con Diana Romo. No te lo puedes perder. ¿Qué tal? Estamos iniciando una nueva temporada y esta es la sonrisa que caracteriza el poder regresar nuevamente aquí al estudio gracias a la producción. Ya los habíamos extrañado. Sin embargo, pues los temas jurídicos siempre están a la vanguardia y hoy vamos a hablar de propiedad industrial y como ya lo mencionaron, tenemos a un gran especialista. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muchas gracias, Diana. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Te ves muy joven, pero platicando tras bambalinas, decíamos, ya llevas una carrera de 8 años, ¿no? Trabajando, litigando, desde que saliste de la universidad y estabas trabajando durante tus estudios. Correcto. Y muchas veces, te platico aquí la dinámica del arte de lo jurídico, nos encanta transmitirle a todos los que nos ven temas que a veces podemos decir son muy técnicos, muy jurídicos, pero aquí los hacemos de una manera sencillos para entenderle y que además implica a mucha gente el tener que conocerlos y también para poderlos aplicar. Y en esta ocasión vamos a hablar del tema de propiedad industrial. Antes de entrar a la importancia, me gustaría que nos dijeras qué es propiedad industrial. Bueno, la propiedad industrial es esta rama del derecho que se ocupa de la protección en cuanto a las invenciones, en cuanto a los modelos de utilidad, las marcas, los logos, todo esto que tiene que ver con poner en función del público consumidor un producto o un servicio bien distinguido de entre su misma clase y especie. Ok, entonces, pues a cualquiera que esté inventando, que ahora en la pandemia se haya vuelto creativo, le afecta mucho este tema. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ya existe una regulación, una nueva regulación. Correcto. Yo te preguntaría, ¿por qué es importante saber el tema de propiedad industrial? Primero que nada porque pensaríamos que vamos a pensar específicamente en el tema de marcas. El tema de marcas pensarían que es para el titular o para el dueño de la marca. Lo cierto es que se deja muchas veces de lado al público consumidor. Y quien está o quien debe estar interesado en el tema de las marcas no solamente es el creador, sino también el público consumidor, porque vamos a situarnos en un supermercado. Y de pronto tú estás en el área de alimentos enlatados. Entonces hay una marca de toda la tradición que pues, tiene una combinación de colores, cierta tipografía. Y del otro lado está una que se asemeja en lo fonético. Y de pronto el público consumidor dice, bueno, pues para mí más o menos suenan igual, ¿no? Entonces, ¿cuál compro? Pues la más accesible a mi economía. Pero entonces, cuando se va generando este círculo, pues el público consumidor dice, para mí el productor de este o este producto es el mismo. Vamos a pensar que este no es tan de buena calidad. Entonces, se va generando un detrimento para la marca, no original, pero sí la marca de más años, ¿no? Entonces, la importancia recae en eso, que el público consumidor tenga a su disposición productos y servicios específicos, bien distinguidos y que les permitan identificar calidad, procedencia, quién lo produce, hacia qué público en general va, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de la regulación es cómo protegemos al público consumidor. ¿Y qué sucede a los inventores? Por ejemplo, supongamos que yo me puse creativa, ¿no? Y nació en un don de la música, un don de escribir, un don de pintar, ¿no? Y entonces, ahí, ¿cómo podría yo también salvaguardar mis derechos en tema de propiedad industrial? Ahí tendríamos que voltear específicamente a la Ley Federal de Derechos de Autor, que en julio del año pasado fue reformada y que incorpora nuevos elementos. De entrada, el derecho de autor es aquella persona que crea una obra literaria o artística por el simple hecho de haberla creado. A diferencia de las marcas, necesitas un registro para hacerte titular y poder hacer valer tus derechos.
Mientras que los derechos de autor no necesitas declaración. Por el simple hecho de tú haberla creado, ya eres el autor. De ahí se derivan otros derechos, como lo son los derechos patrimoniales, los derechos conexos. ¿Qué es el derecho patrimonial? La persona que está facultada para sacarle provecho económico a la misma, a dicha obra, ¿no? Entonces vamos a pensar que tú escribiste un libro sobre lo que tú gustes y mandes. Tú por el simple hecho de haberlo escrito, ya eres la autora y ya la ley te tiene reconocida como la autora que lo escribió. De ahí que tú, vamos a pensar, lo pones a disposición de una editorial. Ah, bueno, tú le estás diciendo a la editorial que lo quieres explotar. De ahí te va a devenir un ingreso. Pero también la editorial genera un derecho por ser quien lo edita, quien lo pone a disposición del público. Entonces, pues hay que distinguir del tema de la innovación, de la invención, de las marcas, de los derechos de autor. Ok, bueno, pues hasta ahí alguna pregunta. Si las van teniendo, vayan anotándolas y nos las van platicando porque de esto se trata, de nutrirnos. Regresemos al tema de las marcas. ¿Qué sucede cuando inicias un negocio, no? Tú que estás joven y que tienes a tus amigos y hoy vamos a empezar, tienes la ilusión y quizás no le pones esa importancia de darle vida jurídica a tu negocio en su totalidad, porque lo que te interesa es que vaya avanzando, ¿no? La ilusión. ¿Qué sucede cuando de repente alguien también trae el mismo producto que tú? Como bien nos decías en el ejemplo del supermercado. Vamos, con esta nueva ley, o con la ley que entró en vigor en noviembre del año pasado, que es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, por un lado incorpora nuevos elementos en el sentido de ya no son las marcas tradicionales que conocemos, ya no nada más es el logo y una denominación, sino que además también ahora tenemos los elementos olfativos, los elementos auditivos, la combinación de colores, de tipografía, de tamaño de tu etiqueta. ¿Mencionaste los elementos olfativos? Sí. O sea, es decir, ahora los perfumes, una esencia o la combinación de olores que conllevan a que determinada esencia o perfume pues es susceptible de registro. A ver, ¿a quién no ha entrado a alguna tienda que ya te identifica, que sabes que en cualquier lugar, en cualquier estado, ya sea si es nacional o es internacional la tienda, en el momento en que entras, trae ese olorcito que lo identifica? Correcto. ¿Esto es así? Vamos ¿Y lo a- puedes registrar? Claro. Pero sí. ¿sabes qué? Eso me lo vas a contestar después de este primer corte. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en el arte de lo jurídico y estamos hablando del tema de propiedad industrial. Regresamos. Tu piel es el órgano más expuesto al ambiente y tu carta de presentación. Derm Center. Visítanos en cualquiera de nuestras 2 sucursales. Derm Center. Estamos de regreso y dejé al aire una pregunta, ¿no? Dijiste temas olfativos, ¿no? Sí. Y decíamos que cómo reconocer cuando llegas a una tienda, automáticamente ese olor te transporta, ya sea en cualquier estado, en cualquier distinto país, la misma tienda huele a lo mismo. Correcto. ¿Esto lo puedes registrar? Correcto, sí. Tú ante el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tienes que decir, a ver, esta es la combinación de esencias que en definitiva se traducen en esto, ¿no? El clásico ejemplo, pues es una loción o un perfume, ¿no? El que te permite decir, bueno, pues este es característico de tal marca, entonces no lo puedes imitar. ¿Por qué? Porque estarías infringiendo la ley. Porque si tú utilizas una esencia, un aroma similar, pues estás confundiendo al público sobre si es de una marca u otra. Entonces, esos son los elementos, algunos de los elementos que incorpora esa nueva ley. A ver, ¿y esto solo tú podrías demandar el no poder utilizar o no poder imitar siempre y cuando esté registrado? Correcto. Porque si no lo tienes registrado, por eso decíamos cuántos los detallitos de cuando inicias un negocio, cuando tienes que registrar para que seas el único Correcto. en el mercado. Cuando tú incorporas un nuevo negocio, cuando creas un nuevo negocio, algo que normalmente se deja fuera es cómo voy a distinguir mi servicio o mi producto. Vámonos al tema vigente, que es el e-commerce.
Tú no tienes una tienda física, pero al final del día tienes un sitio web en el cual hay una marca que dice, ok, yo quiero comprar a través de esa marca, ¿no? Entonces, claro que resulta importante porque si bien es cierto, no van a ir a tu tienda física, el público consumidor va a entender o va a tener bien relacionado que ese sitio o ese servicio de suministro o producto digital está relacionado con una marca. Entonces, si el día de mañana tú no la registras, o tu equipo no la registra, o tu empresa no la registra, por un lado, alguien pues medianamente tendría la posibilidad de sacar mejor provecho que tú. Y en segundo término, y que normalmente dejamos de lado, es no le damos la importancia cuando se convierten en activos intangibles, que son susceptibles de explotación. Si el día de mañana tú creas un negocio súper exitoso, pues tendrás la oportunidad, con esa marca bien registrada y bien posicionada en el mercado, de decirle, a ver, Diana, ¿quieres entrar al negocio? Vamos a poner una franquicia, o vamos a poner otra sucursal, pero si tú quieres explotar mi marca, me tienes que pagar determinada cantidad. Entonces, creo que eso también se deja de lado, que las marcas se vuelven activos intangibles para los titulares y poderles sacar un provecho económico. Mencionabas al principio el tema del logo. ¿Es parte de la marca? ¿Qué es lo que identifica una marca? De conformidad con la ley, puede ser un simple logo, ¿no? Una imagen, la combinación de una denominación o una frase y una imagen, individualmente, hologramas, formas tridimensionales, de nuevo, colores, sonidos. O sea, creo que la definición de la marca hoy es más robusta, que es todo signo distintivo susceptible de ser perceptible a través de los sentidos y que pueda tener esta característica de distintividad de entre su misma especie y clase. Recordemos que las marcas se clasifican de conformidad con la clasificación internacional de NISA, que te dice de la 1 a la 35 serán productos, y de la 35 a la 45 serán servicios. Entonces, si tú tienes un servicio jurídico, pues encuadras en determinada clase, pero tienes que ser lo suficientemente distintivo para que no te confundas con otro servicio jurídico. Claro. A ver, y cuando mencionas es la nueva ley, ¿por qué México se vio en la necesidad de tener una nueva ley en materia de propiedad industrial? Por un lado, para naturalmente fomentar la invención, porque desafortunadamente en nuestro país hay un cierto rezago en la cuestión propositiva de llevar a cabo invenciones, ¿no? Patentes, modelos de utilidad, y desde luego viene acompañada en relación con la entrada en vigor del TEMEC, ¿no? De tal suerte que México, Canadá y Estados Unidos puedan compartir o puedan tener los mecanismos para la debida protección tanto de obras, ¿no? En materia de derechos de autor, como invenciones, marcas, patentes. Quiero hacerte una pregunta, quizás pueda ser un poco difícil en relación a... Muchas veces creemos que estos trámites resultan, para gente muy experta, algo inalcanzable. Hoy en día, con esta nueva regulación, es fácil ir a hacer este trámite, uno de a pie, ¿no? Que el que está creando, el inventor, diga yo solito, porque no le voy a pagar al gestor, porque no puedo ahorita, a lo mejor estamos en mood ahorro, no puedo invertir en una asesoría especializada. ¿Es fácil o no es fácil? Y dinos la verdad, ¿no? Ciertamente requiere algún grado de entendimiento, ¿no? En cuanto a los términos jurídicos, pero también esta nueva ley, el INPI ha facilitado y ha creado herramientas muy amigables para los usuarios. Tú ya no necesitas imprimir tu formato, firmarlo, pagar, no, ya el portal en línea te permite registrar la marca sin siquiera salir de tu casa. Puedes recibir asesoría gratuita por parte del INPI para llevar a cabo el registro de tu marca, patente, invención general, y todo es a través en línea. Entonces creo que eso facilita mucho, ¿no? De nuevo, fomentando la innovación. Entonces, si bien es cierto, requiere cierto grado de entendimiento y de conocimiento de cómo proteger tu marca, la ley te da, y el INPI te da alineamientos como muy sencillos, cursos frecuentemente de si tu marca es protegible, si se parece a otra. Entonces creo que el INPI en esa parte ha hecho un muy buen trabajo en facilitar, pues, a todo el público consumidor el registro de su marca o de cualquier otra invención. ¿Tienen alguna vigencia? Sí, las marcas tienen una vigencia de 10 años, prorrogables por otros 10 hasta que o te la cancelen o te la caduquen por no utilizarla o la anulen, ¿no? Anteriormente los 10 años se contaban a partir de que la presentabas
Ahora es a partir de que el INPI te dice, ok, aquí está tu registro de marca con número de tal, son 10 años prorrogables. ¿Qué sucede si como buen mexicano lo dejas a la desidia y esos 10 años de repente estás en el 9 y sin saberlo ya estás en el 11? ¿Qué sucedió con tu marca? Primero que nada, esta nueva ley te dice que cada 3 años tú tienes que avisar al INPI y decir, oye, sí la estoy usando, aquí está mi pago de derechos, sí la estoy usando conforme los productos o servicios que te solicité. Si pasados esos 3 años, en los primeros 3 años de vida, tú no lo haces, el INPI te la caduca de oficio o de plano y la tienes que volver a solicitar como nueva. Si tú llevas constantemente tus avisos y al año 10 la renuevas, sin ningún problema puedes seguirla usando. Si no, pues tendrás que solicitarla de nuevo con el riesgo de que haya otras ya similares y tú pierdas, vamos a decir, cierto derecho de antigüedad que ya tenías. Entonces es muy importante tener, yo creo que un calendario. Ese sería el primer consejo a quien nos está viendo. Debe tener el calendario y tener muy claro cuándo la registré para empezar a contar, porque ese aviso puede hacer la diferencia. Correcto. ¿No? Totalmente. Porque al final a lo mejor hay gente en espera, ¿no? Que está esperando que te equivoques para decir, yo quiero esa marca. A ver, acabas de mencionar algo importante. Si hay gente que realmente está esperando a que te equivoques y buscar ese espacio para quizás tu marca ya en el mercado lleva un funcionamiento, una posición, y de repente te quedaste dormido, que llegó la pandemia, que no supimos reaccionar y hay un listillo que se quiere beneficiar de estos grandes beneficios o un esfuerzo, ¿no?, que implicó. Pero eso también nos lo vas a contar regresando de este corte comercial. Vamos a un corte y regresamos. ¿Estamos? Estamos de regreso y dejamos al aire. ¿Habrá algún listillo esperando a que se te vaya el tiempo para volver a renovar tu marca y aprovecharse de ello? Pues mira, es una pregunta un tanto subjetiva porque realmente todas las personas que se acercan al INPI a realizar algún registro de lo que tú me digas, en principio es de buena fe, ¿no? Entonces, como el principio general lo dice, la buena fe se presume y la mala fe se demuestra. Entonces, saber si alguien está esperando que te equivoques, probablemente tienen bien identificado tu logo, dicen, si se le llega a ir el término, yo la solicito que la cancelen o la anulen para yo tener la mía. Entonces, pues ya no están de buena fe, ¿no? Pero, insisto, esta nueva ley lo que hace es que el INPI le da un poquito más de facultades para decir, a ver, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál quieres? ¿Por qué razones? Platícame. Y de todas formas, como yo la publico, esta solicitud en mi Gaceta, alguien va a tener lo que se le conoce como el sistema de oposición para decir, oye, INPI, esa marca que te pidieron, probablemente de registrarla me afecte a mí, porque se parecen o porque pueden implicar relación comercial entre las marcas, lo que tú me digas. Pero en este tema de oposición, ¿cómo te enteras? Porque la Gaceta se publica mensualmente. Ok, es a través de Gaceta. Correcto. Okay. Entonces tú dices, a ver, si yo tengo una marca, ¿no?, que implica, no sé, una grosería. Nosotros hemos registrado marcas que no son necesariamente groserías, pero sí que implican una palabra
vamos a llamarlo altisonante, ¿no? Y hay mucha gente que las y que, quiere. Y que para los jóvenes voy a decir, güey. Ajá, exacto. No, ay, güey. Ajá, entonces el INPI dice, a ver, ¿la quieres? ¿Por qué? Y alguien dice, pues sí, pero yo también la quiero porque la solicité antes. Entonces, pues ahí entran las partes en conflicto. De todas formas, el INPI dice, aunque tú vengas a decirme que la quieres, o más bien, aunque tú vengas a decirme que puede representar una supuesta violación a la marca registrada, yo no voy a tomar en cuenta estos argumentos para mi examen de fondo. Y al final, si te lo otorgan o no te lo otorgan, ya es cuestión del INPI. Tú como titular dirás, bueno, pues voy a pelearla o no la peleo. Ahí ya es una cuestión más de estrategia, ¿no? ¿Es caro registrar una marca? En línea, el costo de derechos vigente está en 2,814 pesos. O sea, está accesible, no lo puedes dejar para mañana, ni mucho menos los avisos, como decías, periódicamente cada 3 años, Ajá. ¿no? Y a los 10 años decir, esta es mía, no se me puede ir, son de las cosas que tenemos que tener anotado con calendario sí o sí. Correcto. ¿Por qué no hablamos ahorita el tema de la pandemia nos ha hecho a quienes éramos un poquito escépticos con el tema de las redes sociales? Hoy en día todo es redes sociales. Quiere Correcto. estar comunicado desde los chiquitos, ¿no? Aprendieron a socializar con sus compañeritos a través de redes sociales. Correcto. A subir, a tener lives. Hoy en mi casa llegué y me dice mi hija, oye, estoy en un live. Y yo, ay, ¿qué o sea, Comper, no pases. Ay, ¿qué sucede con estos en vivos, con esta información digital? ¿Dónde la tenemos regulada? En la Ley Federal de Derechos de Autor, en la reforma del año pasado, incorporó un capítulo completamente nuevo que está específicamente destinado a la protección de las obras y de los derechos de autor, conexos y demás en el entorno digital. Entonces, si bien es cierto, ya hay algunos tratados internacionales de los cuales es parte México que medianamente regula o defiende a los autores, no había una legislación doméstica, ¿no? Entonces, este nuevo capítulo te permite, por un lado, pone candados a cuestiones de físicas, ¿no? ¿Cómo es que mi dispositivo está protegido para que tú no te saques ahí la información? O mi sistema de cómputo, ¿cómo yo lo protejo de tal suerte que tú no le llaman ingeniería en reversa para que descifres cuál es mi código y lo puedas utilizar en tu favor? Al mismo tiempo, plataformas como YouTube, plataformas como todas las que tú me digas cobran especial relevancia porque ellos almacenan contenido. Pero si de pronto un creador de contenido sube una canción de un artista, pues vamos a tener que identificar si ese creador de contenido tiene o no los derechos de esa canción. Si no, pues bueno, el autor o el intérprete o quien tenga los derechos patrimoniales dirá, oye, ese creador de contenido está utilizando mi obra, bájala. Entonces, YouTube en automático tendrá que bajarla. La ley te dice, no están obligados los prestadores de servicios en línea a estar monitoreando, pero se les invita a que creen sistemas de monitoreo para evitar infracciones. A ver, esa invitación es opcional entonces. Te dicen, mira, la ley te dice, no estarán obligados a, pero podrán hacerlo proactivamente creando algoritmos que permitan o que eviten la infracción de derechos de autor. O sea, es sí, pero no. ¿No? Yo ley no te obligo, pero te invito a que lo hagas pues, de manera unilateral, ¿no? Que te evites problemas, vaya. Ok, a ver, dime algo. Tú que conoces del tema. Cuando tú subes alguna historia, ¿no? Vamos a hablar de Instagram, y ahí te aparecen música. Si tú utilizas esa música, ¿podría alguien reclamarte? Porque al final te aparece, le estás dando, no sé, le estás poniendo algo bonito a tu historia. ¿Estaríamos violando algún tema de derecho de autor? No, porque Instagram, como servidor en línea que te permite subir contenido, te dice, estas son las canciones de las cuales a mí me autorizaron a que tú reproduzcas. Ya hay una autorización. Correcto. Por eso Instagram las tiene en una base de datos, la que dice, ok, puedes utilizar estas canciones. Pero si de pronto yo grabo una canción nueva, que no ha salido al mercado, o yo me pongo a declamar una letra de una canción que nadie conoce, pero es de un autor, ahí sí me pueden bajar el contenido. ¿Y esa es la mayor sanción? ¿Que te bajen el contenido nada más? ¿O existen sanciones económicas? Sí, hay sanciones económicas que son más gravosas e incluso puedes caer en delitos.
si hay reincidencia o si hay... yo sé que esta obra está protegida. De todas formas, la voy a utilizar sin consentimiento. Bueno, pues con esa intención, con esa misma intención te sancionan. La otra parte bondadosa de esta ley es que incorpora elementos para efectos de personas con discapacidad visual o auditiva. Entonces, si tú utilizas una obra protegida sin autorización, pero es para efectos de mostrársela a una persona con cierta limitante visual o cierta limitante auditiva, no hay infracción, porque pues, al final del día es una persona que por sus propios medios no lo va a poder acceder, ¿no? A ver, dime algo. Hoy en día, quienes utilizan más las redes sociales, quien utiliza todos estos medios electrónicos, son los chavitos. Y chavitos, entendamos, de 17 menores de edad. ¿Cómo aplica para ellos? ¿Cómo poderles transmitir que, pues que existe esta regulación, ¿no? Si te das cuenta, casi todo lo hacen a través de las plataformas más populares, ¿no? YouTube, Facebook, Instagram. Entonces, estas plataformas... TikTok tiene ciertas regulaciones ahí complicadas porque, pues si bien es cierto, es una red que puedes utilizar en México, hay ciertos términos y condiciones de la aplicación que te dicen, si tú infringes la ley, yo no me hago responsable. Pero compañías como más robustas ya, como Facebook, YouTube, Instagram, que ya tienen el algoritmo bien detectado de que sí está protegido y que no, difícilmente pues, les vas a poder dar la vuelta, ¿no? De pronto, si tú estás haciendo, no sé, un video ilustrativo de, no sé, la Segunda Guerra Mundial y utilizas una canción, decir, oye, ¿esa canción es para musicalizar tu video o no? Bueno, sí, pero es más bien una cuestión lúdica, de entretenimiento, no quiero sacar un lucro directo. Entonces ahí tenemos que ver, ¿hay lucro directo o indirecto? Entonces se vuelve complicado, por eso las plataformas no se complican y lo bajan, no se complican. Ya tú tendrás que decir, mira, sí tenía ciertos derechos, entonces pues regrésame mi contenido, déjame monetizarlo, etcétera, ¿no? Entonces, aun cuando seas menor de edad, tú ya estás protegido por ciertos elementos de las plataformas como tal. La información que llegas a subir a través de, hemos hablado más en temas visuales. Uh-huh. Pero a ver, por ejemplo, ¿qué sucede si llegas tú a postear o como lo podemos decir, información que no es real? ¿También existe alguna sanción? Pues es que al final del día eso ya está en discernir, si lo que se puede llamar como fake news, pues ya estará en el público como tal discernir. Si tú eres autor, pues sí eres autor. Pero porque de eso... toda esa información muchas veces se vuelve viral. Correcto. En un segundito. Y creo que tenemos que tener responsabilidad Totalmente. de quien tiene redes sociales y también de si son menores, papás, hay que estarles echando ojo qué es lo que están posteando. Correcto. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en el arte de lo jurídico. Y estamos de regreso y ahorita estamos platicando en temas de derechos de autor. ¿Qué otras reformas adicionales incluye esta reforma de derechos de autor? Que resulte interesante y que por desconocimiento, porque como bien nos dices, es nueva, ¿no? Y es nueva y estamos en el momento de aprender. Por un lado, como te decía, toda la parte de contenido digital, cómo se protege, ¿no? Incorpora también nuevas definiciones, por ejemplo, ¿qué es la comunicación pública? Bueno, pues antes era nada más la puesta a disposición de una obra pues, en librerías, en fonogramas, es decir, cuando ibas a la tienda de discos a comprarlo. Ahora no, ahora es a través de medios alámbricos o inalámbricos. Entonces te permite ya decir, bueno, yo como autor, a través de cómo o qué medios quiero que mi obra se dé a conocer. Vamos a pensar que yo soy un autor de libros, ¿ok? Ya no lo quiero en físico, ahora solo lo quiero a través de... para que lo puedas leer en tu dispositivo móvil, en tu computadora o en estos dispositivos que te permiten leer libros como si fueran físicos. Bueno, pues entonces yo tengo que hablar con la editorial y decirle, a ver, mi libro o mi obra
solo quiero que esté disponible en versión digital. Si yo la veo en físico, entonces estamos infringiendo la ley. Entonces, eso es lo que te permite esta nueva ley también decir, ¿cómo y cuándo quiero que mi obra se dé a conocer? ¿Podrías cambiar de algún momento, si ya tenías algo en físico, decir, bueno, es que ya lo físico quizás, para nosotros los tradicionales, los que nos gusta leer y sentir el libro y hojearlo, bueno, a mí me encanta leer, pero también muchas veces se vuelve más práctico lo electrónico. Si yo soy autora de una obra, ¿puedo cambiar en esta modalidad? Claro. En cualquier momento. Porque tú eres la autora, entonces tú decides cómo, cuándo y dónde, ¿no? Tú le dices a la editorial, bueno, tú te vas a encargar de editar el libro y ponerlo a disposición. Pero si además lo quiero en físico y digital, pues bueno, también. Pero si ya lo tengo en físico y ya lo quiero digital, también se puede. O sea, no hay limitantes en ese sentido. Adicionalmente, anteriormente era como una cuestión como más complicada de decir, oye, es que me están infringiendo mi obra. ¿Quién? Porque recordemos que está el autor, vamos a ponerlo en términos de una canción. Está el que escribió la letra, está el que escribió la música, está el que ejecuta la obra, el cantante o el intérprete, y además está el que lo pone a disposición del público, todas las disqueras. Ahora estamos en estas plataformas donde, ¿hace cuánto tú no compras un disco? Todo lo tienes en la plataforma, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién tiene el derecho último de decir, me lo bajas de tal plataforma? Pues el autor siempre. Oye, pero ¿y el intérprete? También tiene cierto derecho. Entonces, esta ley te permite conciliar de mejor manera este tipo de temas sin entrar en tanto debate, ¿no? O sea, como que de alguna manera también dicen, bueno, sí está el autor y el de la letra y el intérprete, pero pues al final del día pues todos reciben un beneficio de esa obra. Entonces, pues vamos a llegar a una conciliación. ¿Qué sucede con esto, hoy que estamos tan tecnológicos y los chats, en donde de repente circulan libros? Y de repente ya tienes la obra que quizás resultaba antes muy complicado conseguir, hoy la tienes en un chat y se va mandando, y no sabemos quién la mandó, ni si autorizó el autor. ¿Qué sucede ahí? Eso es muy interesante, porque el libro ya viene editado, vamos a decir, de alguna editorial, ¿no? Entonces ellos tienen el derecho de, pues vaya, el contrato de edición que se celebra entre el autor y la editorial, pues le permite ciertos derechos conexos. Pero si de pronto yo lo escaneo, ¿no? Y lo pongo a circulación, ahí entramos en el tema del lucro. ¿Lo estoy haciendo porque soy súper buena onda y quiero que el conocimiento se esparza? ¿O te estoy vendiendo? Oye, deposítame determinada cantidad para que te dé este libro. Si de pronto hay una circulación, vamos a decir, descontrolada de esa obra, pues ¿quién es realmente el infractor? ¿El primero que lo circuló? ¿Quién lo recibió? ¿O quién lo sigue recirculando? Pero al final del día, pues ¿hay lucro o no hay lucro de la obra? Si es una cuestión de entretenimiento o de educación, pues esa siempre va a ser la excusa. Oye, yo escaneé este libro para mis alumnos o alumnas que querían estudiar determinada cuestión de derecho. Bueno, fue para una cuestión de enseñanza, de educación. Yo no obtuve ningún lucro por reproducir parcial o totalmente esa obra, pero quienes pasan así todo el libro en formato PDF, desde mi punto de vista, yo creo que sí hay una infracción directa, más allá de que no se beneficien económicamente, ¿no? Claro, lo que tú dices, pero ¿y cómo encuentras, no? ¿A quién lo circuló? A mí me llegó, se me hizo fácil reenviarlo, y ya en muchos chats donde yo pertenezco, te dicen, ojo, no pueden circular libros porque somos abogados, porque no sabemos del origen de, ¿no? Correcto. O que pueda estar alterado. ¿Qué sucede? Lo mismo con el tema de la capacitación. Cuando el material, ¿no? Hoy existen formas, ¿no? Si tú lo mandas en PDF y hasta abajo le pones hecho por Diana Romo, claro, ¿no? por supuesto. Eduardo Iniesta, como que le das un poquito de seguridad de que no te lo van a plagiar o que no lo van a reproducir tal cual. Sin tu consentimiento. Sin tu consentimiento. Porque tú haces una presentación y le pones la frase de tal, bueno, viene en tal libro, o como nos enseñaron en la escuela, que si vas a citar alguna obra o si vas a citar algún autor, bueno, me pones la bibliografía de donde lo sacaste. Pero pues al final del día yo ya soy un nuevo autor de esta presentación, entonces todos los derechos reservados, fulanito de tal. Sí, pero si alguien utiliza mi misma presentación para enseñar lo mismo que yo, ¿qué estamos plagiando? ¿El contenido o la creación como tal de la obra? ¿No? Porque entonces eso ya sería una obra derivada.
Entonces, al final del día, todavía hay como ciertos elementos que robustecer, porque si bien es cierto, ya hay más elementos, ya le permiten al creador decir, lo bajas porque yo soy el autor de tal y lo bajas. O no quiero que ya lo reproduzcas, porque ya no quiero. También falta decir qué mecanismos me habilitas a mí como autor o autora para realmente llevarlo a cabo, ¿no? Claro, pero bueno, yo insisto, creo que va a ser muy difícil identificar, ¿no? ¿Quién fue el primero? ¿Quién le dio el segundo? No, pues a mí me llegó, no, pues como a mí me llegó, yo lo envié y lo utilicé para, como bien dices, ¿no? Todo la buena fe, se presume. Se presume, la mala hay que demostrarla. Hay que demostrarla. Sí. ¿Qué tan complicado resultan estas disputas? O sea, para probar en un tema ya de juicio, de litigio, son muy largos, es una tareita que dices, es un pleito que va a durar mucho tiempo y cuál va a ser el resultado. Claro. Pero si quieres eso, me lo vas a compartir después de un corte. Vamos a un corte y regresamos, estamos en el arte de lo jurídico. Soy Diana Romo y está con nosotros Eduardo Iniesta platicando de propiedad industrial y derechos de autor. Regresamos. Estamos de regreso y entramos a lo que todos nos encanta a los abogados, eso de litigio, de pelear, ¿no? Algo no te gusta, vámonos a pelearlo, vamos a impugnarlo. Yo te hice la pregunta, en temas de derecho de autor y en temas de marcas, propiedad industrial, los litigios, ¿qué tan fáciles o qué tan sencillos suelen llegar a ser? Mira, en materia de marcas, la ley distingue como procedimientos muy específicos. Tenemos el de nulidad, tenemos el de caducidad, el de cancelación y el de infracción. El más, vamos a decir, el más relevante o el que mayor peso cobra con esta nueva ley es el de infracción. Porque vamos a pensar que yo tengo una marca de vestimenta que tiene incorporado una frase y un animal, por decirte una cosa. El animal es un gallo, es muy común. Entonces, lo que la ley prohíbe de algún lado es el monopolio de cierto elemento. Yo no me puedo apropiar exclusivamente de un gallo, porque pues, el gallo es común para todos, ¿no? Pero si de pronto alguien más tiene una marca que incorpora un gallo, pues yo ya tengo cierto derecho, ¿no? Y vamos a pensar que hace lo mismo, gorras, playeras, calzado. Entonces yo ya tengo cierto derecho sobre esa marca. Y de pronto veo que alguien más en Facebook o en Instagram está promocionando el mismo tipo de vestimenta con incluso la misma denominación. Yo voy al INPI y le digo, oye, esta página o esta persona está plagiando o reproduciendo ilegalmente mi marca. ¿Qué pasa? Bueno, pues el INPI dice, bueno, ¿qué es? ¿Hay una tienda física o hay una tienda digital? Pues es digital. Pues pásame el link. Y entonces el INPI literalmente se mete al Facebook y verifica que lo que tú le estés diciendo es cierto. Pero tradicionalmente pues ponían el comercio. Oye, la tienda está en avenida tal, número tal. Entonces venía el INPI, hacía una inspección y te decía, a ver, sí veo en una acta de inspección o verificación, sí veo que pues, hay cierta reproducción ilegal. Hoy con esta nueva ley lo que te dice es, las sanciones pueden ir hasta 22 millones de pesos. O sea, es cosa seria. Es cosa seria. 22 millones de pesos, la clausura temporal o la clausura definitiva de tu local, de tu comercio. Si se acredita efectivamente la infracción por la reproducción ilegal o por la piratería o por lo que tú me digas. A ver, tocaste un tema muy interesante. Tocaste un tema económico, 22 millones de pesos, creo que es cosa muy seria.
¿no? Creo que antes de que se haga fácil de, ay, bueno, pues imitar, ¿no? El tema de la piratería. Cuando tú me dices 22 millones, pues cuántas veces, bueno, creo que ahora no tanto con la pandemia, yo creo que hasta ese negocio llegó a afectar, Claro. porque bajó la afluencia de la gente, ¿no? Pero al salir de algún transporte público, siempre veíamos puestos y veíamos películas, DVDs piratas. Claro. Eso es una reproducción ilegal no solamente de una marca, es una obra como tal. O sea, porque tú la copias de manera ilegal y la reproduces y sí obtienes un lucro económico, porque estás vendiendo discos pirata. ¿Y tú, en tu experiencia, has visto que se sancione a este tipo de comercio ambulante? Híjole, el comercio ambulante ha sido un tema muy complicado y ambas leyes o ambos cuerpos normativos de los que hemos estado hablando trata de robustecer y trata de endurecer las sanciones, ¿no? Cuando ya caemos en un delito como es el de piratería, pues ya no solo hablamos de una cuestión económica, ya hablamos de una cuestión pues, que puede implicar la privación de la libertad. Pero en materia de marcas, pues sí es una cuestión como muy de apreciación o de argumentación. ¿Quién fue primero? ¿Quién tiene la marca primero? No, Eduardo. Ah, bueno, pues entonces Eduardo tiene un derecho sobre el que está reproduciendo ilegalmente la marca o comercializando productos sin el consentimiento del titular de la marca. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues se hace la verificación, se impone la sanción y al final del día, pues hoy el INPI tiene una facultad sancionadora en calidad de crédito fiscal. Pero al mismo tiempo, pues ¿dónde dejas al titular? ¿No? O sea, pues sí también tienes que tener una reparación del daño. O sea, anteriormente nada más era la imposición de la multa, se acabó el asunto. Hoy no. Hoy ya también el titular dice, oye, está muy bien que lo hayas sancionado y le hayas impuesto una multa, pero ¿dónde quedo yo? Porque mi marca pues ya se vio pues, afectada, hay productos míos circulando piratas, ¿no? Entonces, yo también quiero una reparación del daño. Y a veces quizás hasta nocivos si ahorita pensé en tema de juguetes, ¿no? O bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, yo agarro la botella. Pero chequen, yo pensando en los niños y él pensando en la fiesta. Claro, agarras tú una botella la rellenas y la comercializas como si fuera de la marca original, ¿no? Entonces, pero ¿dónde también está la reparación del daño del titular? Entonces, ahora está la opción de que vayas al INPI y le dices, oye, también repárame a mí el daño en función de lo que yo perdí, del valor de los productos, etcétera. O pues, te vas a los tribunales ordinarios. ¿Y esos tribunales ordinarios, en tu experiencia, cuánto tiempo estamos hablando? Y mira, una cuestión de reparación de daño, pues primero tienes que acreditarlo. Si no tienes los elementos suficientes para acreditarlo, es muy complicado. Muy complicado porque verdaderamente tienes que decir, por la infracción de tal persona, yo dejé de percibir tanto. O me causó tal daño, que es lo que la ley marca como daño y perjuicio. ¿Y eso es a través de peritajes o...? Sí, o sea, se involucran muchas materias, porque además puede ser una reparación del daño en la vía penal, una reparación del daño en la vía civil o en la vía mercantil. Entonces, tienes que tener los elementos suficientes para decir, efectivamente, derivado de la infracción, hay un detrimento a mi marca y, en consecuencia, a mi patrimonio. Si quieren evitar este camino tortuoso y largo, por favor, esténse muy pendientes de estar con el registro de las marcas, ¿no? La periodicidad, tenerla en calendario, porque una vez que se te llega a ir por cualquier cosa, podrías estar en esta vía que, por lo que vemos, resulta complicado. ¿Te parece si vamos a un corte y regresamos con esta última parte? Gracias por ilustrarnos el tema de propiedad industrial y derechos de autor. Vamos a un corte y regresamos. Y estamos de regreso en esta última etapa y seguramente tú, al igual que yo, queremos saber
¿cuáles son las recomendaciones, ¿no? En tema de propiedad industrial, derechos de autor, ya nos diste toda una historia, ya platicamos sobre la evolución, el por qué hoy en día también México se tuvo que poner al nivel de tratados internacionales, ¿no? Para poder estar en esa sinergia, ¿no? Lo que hoy nos exige. Pero, ¿cuáles serían tus recomendaciones en temas de marca, patente, derechos de autor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de hablarte, ¿no? Antes de buscarte, que eso al final nos lo dirás, dónde te podemos encontrar? Pero, ¿cuáles serían las recomendaciones para nuestro público? Primera recomendación, tratar que siempre buscar si tu marca o tu signo distintivo ya está registrado. ¿Cómo? Hay bases del INPI, ¿no? Disponibles para todos y todas, en la cual tú puedes incluso teclear el nombre de la marca y te va a aparecer conforme al algoritmo del INPI si fonéticamente, si visualmente, si ideológicamente se parecen a unas previamente ya registradas. Tú puedes decir, híjole, si se parece o no se parece, me la juego. Eso, punto número 1. Punto número 2, si vas a contratar a una diseñadora o a un diseñador, lo mismo, que la persona que te va a diseñar el logo se cerciore de que no hay alguien similar o alguna que se pueda parecer o idéntica en algunos casos, ¿no? En materia de patentes, creo que lo más importante es verificar que efectivamente sea innovador, que sea una transformación de la materia. ¿Por qué? Pues porque no es un descubrimiento, ¿no? Es una innovación propiamente. Y de igual manera el INPI tiene bases de datos en el que te permite verificar si tu invención verdaderamente cumple con esta cuestión de novedosa, ¿no? Ahí te puedes detener tantito y decirnos a lo mejor algunos ejemplos. No, sobre todo mobiliario, que es como muy común, o aparatos electrónicos, circuitos integrados, un chip. La tecnología, entonces. Correcto. Bueno, la tecnología que día a día creo que Correcto. va evolucionando. Vamos a pensar, una televisión. Sí, pero a ver, tú le quieres poner que se pueda ver, voy a decir una locura, en blanco y negro y a color en la misma pantalla. Ok, verifica que no hay una Seguramente similar. Sí, o que tenga a lo mejor estas curvas para que la puedas ver de que esté todos curveada, lados. eso es novedoso, pero no cae en la patente porque pues al final del día ya existe la televisión. O sea, es algo que no exista como tal, ¿no? Ok. Como tal, pero que sea novedoso, ¿no? O sea, creo que las patentes sí son una cuestión muy técnica, pero ni siquiera jurídica, sino de verdaderamente la persona que la está inventando, lo está inventando. Pues ahí tenemos la vacuna. Exacto. Pero, híjole, caer en el tema de medicamentos es bien complicado. Es otro. Sí, porque ahí te lo dan por 20 años, improrrogables. O sea, tú tienes la fórmula de un medicamento únicamente explotable por 20 años. ¿Por qué ese límite de tiempo? Porque imagínate que, te voy a poner el ejemplo más común, la aspirina. La aspirina ha sido el medicamento más vendido a lo largo de la historia. Entonces, imagínate que, pues sí, efectivamente, la fórmula es ácido acetil salicílico. Pero, pues imagínate que a la fecha siguiéramos solamente comprando aspirinas. Entonces, pues ya se volvería un poco, pues, una especie de monopolio en el tema de medicamentos, el libre mercado y demás, ¿no? Entonces, por eso, en materia de patentes de medicamentos, y en general las patentes son 20 años improrrogables. Tendrías que traer una nueva Estarlo fórmula, estar actualizando. ponerle un ingrediente adicional para poder estar en el mercado y evitar el monopolio. Todas las farmacéuticas te sacan un medicamento para la cabeza, para el estómago, para muscular. Son combinaciones de, ¿no? Sí, pero la ley te dice, solo me la puedes explotar 20 años, sácale todo el provecho que tengas en 20 años porque de ahí en más se vuelven los medicamentos genéricos. Pero eso ya, particularmente en materia de medicamentos, es una regulación muy específica, muy técnica, insisto, no necesariamente jurídica, pero sí, pues, gente que conoce de la materia, de farmacia, de medicamentos, etcétera. Es un tema bastante complejo, ¿no? Y en temas de derechos de autor, ¿cuál sería tu recomendación? Siempre cita a tus autores. Si vas a crear tu contenido, verifica que lo que vas a utilizar no esté protegido, y si está protegido, pues digo, suena muy complicado, pero pues trata de buscar a quien tenga los derechos para que te autorice a utilizar la obra, ¿no? O sea, creo que por ahí tiene que ir el camino, porque un youtuber pues, sí crea contenido, pero también toma ideas de otras obras o incorpora elementos de otras obras. Entonces tienes que ser muy cuidadoso siempre en saber si está o no está protegido,
Además, si además es digital, Parafrasear, sí. ¿caes en este tema o no? Siempre y cuando dices, el autor tal dijo que, estoy de acuerdo. Pero si tú te adjudicas una frase, pues dices, pero tampoco seas injusto, ¿no? Con Y el que, autor. que es muy común, ¿no? Y quizás por ignorancia o quizás por te haga muy fácil, porque creo que nos hemos vuelto muy prácticos, pero esa practicidad te puede acarrear alguna consecuencia, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos sin saber. O las personas crean marcas, crean invenciones o reproducen obras sin saber, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también que, vamos a ponerle, el Estado facilite a los creadores, a los autores, a las autoras, los medios para saber cómo, cuándo y dónde proteger la obra y qué obras están protegidas, ¿no? Porque pues también es muy fácil decir, yo no sabía. O sí sabías, porque tenías una base de datos. Pues sí podías saber, ¿no? Entonces también creo que hay una cierta responsabilidad del Estado de poner a disposición del público tanto las marcas registradas, las obras registradas y cómo y cuándo poder explotarlas, ¿no? Eduardo, te agradecemos mucho el que hayas asistido aquí al Arte de lo Jurídico. Este es un espacio en donde hemos tenido grandes expertos, ¿no? Y la edad no implica el poderles abrir este espacio. Gracias por estar aquí. Dime dónde podemos seguir. Si alguien tiene alguna duda, ¿se las puedes contestar? Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos, bueno, está mi Twitter como Eduardo Iniesta, Instagram igual como Eduardo Iniesta, y las redes sociales de nuestra firma pues son Iniesta y Cano Abogados, ¿no? Igual Facebook, Instagram, pues ahí cualquier cosa, estamos a la orden. Ya se comprometió a poderles contestar. Gracias a este público por esperarnos, por tenernos paciencia y acompañarnos en esta nueva temporada del Arte de lo Jurídico, en donde siempre vamos a tener los temas más interesantes, actuales y esos que tenemos sin duda y que a todos nos afectan. Gracias por estar aquí, soy Diana Romo y nos vemos en la próxima emisión.